Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a este canal. Vamos a hacer una demostración de una videocámara. Es una Handycam de la marca Sony. Una videocámara híbrida que obviamente es de disco duro, hard disk drive. Ok, ahí está. Ahí lo podemos ver. Marca Sony con sus lentes Carl 6, Vario Teaser. Ok. Un zoom digital de 2000x, es bastante. Tiene también capacidad para leer memory sticks, tarjeta de memorias memory sticks. Ahí nos dice otra vez el hard disk drive. También tiene las conexiones, aquí lo podemos ver, audio y video, USB. Este es un cable, es un cable especial de Sony, ok. El cable USB también. Bueno, en la parte posterior, ahí vemos otros controles. Aquí donde se pone la tarjeta de memoria, ahí lo pueden ver. Okay. Hasta allá al fondo se miran las lengüetas, todo muy limpio. Esta cámara está muy bien, la verdad está muy bien conservada. Un zoom óptico 25x, sonido zoom estéreo. Okay. Aquí vemos también otra entrada para montar pues otro accesorio. Aquí también una antorcha adicional. Ahí está. Okay. Vamos a abrir aquí para que vean la lente, cómo está perfecta, todo muy bien la lente. Okay. Son unas lentes muy buenas estas, las Vario Teaser Car 6. Aquí tenemos que es la capa que protege al infrarrojo, porque bueno, déjenme decirles que esta videocámara tiene Night Shot, ok. Ahí está, Night Shot Plus, ok. Entonces, esa es una de las características muy suaves de este equipo. También tiene la pantalla que es Touch. Okay. Esta pantalla es Touch. Realmente, como se pueden dar cuenta, no trae tantos controles. Son pocos los que trae, ahí lo podemos ver. Okay. De hecho, hay un botón, el del lado derecho, y que está orientado hacia donde aparece un disco, que por lo visto nos permite hacer la copia con un solo toque al disco, ¿okay? Vaciar el contenido y grabarlo, montarlo en un disco, ¿okay? Aquí vemos parte de los controles, y acá en la parte de abajo pues lo que es la entrada para el adaptador, que por supuesto si lo trae la entrada del adaptador. Ahí está. Okay. La batería es de litio, está muy bien la batería, reteniendo su carga, todo muy bien. Ahí vemos, vamos a darle enfoque, ahí está. Okay. La batería es original de Sony. Okay. Vamos a colocarla otra vez. Ahí está. Okay. Y bueno, este es el puerto de entradas, conexiones. Acá ya no tiene más, solamente la información, tornillo de montaje y otras. Ok, bueno, ahora sí vamos a ver. Vamos a encender la videocámara. Voy a quitar la luz. Ok, ahí está. Ok. Bien, pues ahí nos indica que la batería en este momento tiene 57 minutos disponibles y 662 minutos para grabar en lo que es alta calidad. Tiene tres configuraciones de calidad de esta videocámara, ¿okay? La calidad LP, la SP y la HQ,
que estamos seleccionado ahorita, ¿ok? La LP alcanza más de 1000 minutos. La SP me parece que alcanza como aproximadamente como 900 minutos, un poquito más, y así sucesivamente, ¿ok? Ahí está el sonido Dolby Digital, ¿ok? Todo suave. Vamos a ver, vamos a hacer un zoom. Zoom al monito que está allá. Perdón por los movimientos. Ok, vamos a hacerle más. Ok. Ok. Vamos a activar el Night Shot ahorita. Ok, miren la luz LED esta que se enciende al exterior. Está muy suave. Está. Ok. Vamos a poner el Night Shot. Ahí está, Night Shot. Ok. De hecho lo vamos a poner así. Vamos a tomar un poquito acá abajo. Ahí está. Estamos tomando acá abajo al interior precisamente del mueble en el cual me estoy apoyando. Ok, vamos a hacer así. Ok, sí. Está, ok. De repente que se vaya a asomar una cara, ¿no? Bueno, más o menos ahí. El Night Shot, ok. Vamos a quitar el Night Shot. Vamos a dejarla normal. Bueno, voy a hacer una grabación. Es lo que realmente nos interesa. Ok, vamos a dejar el zoom. Ok. Bueno, vamos a grabarlo. Ok, vamos a grabar. Aquí tiene un botón de rec también en la esquina. Independientemente del que vemos acá, aquí también tiene otro. Okay. Vamos a grabar con este. Ok, ahí vemos que está contando. Grabación de prueba en videocámara Sony Handycam. Estamos haciendo un acercamiento al búho. Ok. Ahí está. Vamos a dejarlo. Ok. Vamos a hacer una grabación así levantando un poquito la cámara. Ok. Un poquito para acá. Okay. Vamos a dejarlo aquí. Y ahora voy a finalizar desde acá. Desde aquí. Ok. Ahí termina. Ahora vamos a cambiar el ajuste. Vamos a ir a play. No. Perdón, me fui a fotografía. Bueno, vamos a aprovechar de una vez para hacer una fotografía. A ver. Hay que demostrarlo al 100% para que vean que sí está funcionando bien. Voy a hacer una fotografía. Ok. Más o menos ahí. A 1 megapíxel. Y ahora me voy a ir ahora sí a visualizar aquí este botón al playback. Y bueno, aquí vemos, porque estábamos todavía en el menú de fotografía. Ahí está la foto que tomé. Voy a tocarlo para verla más grande. Ahí está. Ok. Esa es la fotografía que acabamos de ver. Ahí está. Puedo hacer todavía zoom. Y creo que a ver. Ok. No sé si se... Ok. Bueno. Vamos a ponerlo así. Vamos a regresar. Lo vamos a alejar con el zoom mejor. Ahí está.
Lo voy a regresar ahora sí. Ok. Esto es en fotografía, una fotografía. Vamos a video. Ahora sí. Grabación de prueba en videocámara Sony Handicap. Vamos haciendo un acercamiento al búho. Okay. Ahí me regresé. Bueno. Vamos a hacer una grabación así levantando un poquito la cámara. Ahí es cuando levantamos la cámara. Vamos a dejarlo aquí. Y ahora voy a finalizar desde acá. Desde aquí. Ok. Bueno, ese es el clip que acabamos de grabar. Ya vieron la fotografía también. Entonces vamos a hacer lo que es la... vamos a hacer... Vamos a borrar este clip. Ahí está el botecito. Ok. Borrar. Sí. Ahí está. Ya lo borró. Ok. Vamos a ir a la fotografía. Lo mismo. Opciones. Ok. Borrar. Sí. Borrar. Ok. Ok. Ahora sí. Sí, borrar. Ahí está. Ahora volvemos a la cámara. Ok. Ahí está otra vez. Se pueden dar cuenta que el touch sí está funcionando, sí responde muy bien. Ok. La batería se había cargado, pero duramos unos días sin hacer este demostrativo. Entonces no recuerdo exactamente cuánto es el máximo en minutos que alcanza la batería. No sé si sean 70 o un poquito más de minutos, pero bueno, ahorita estamos en el menú de, por lo visto estamos en fotografía. Ahí nos indica que son más de 9000, ¿sí? Más de 9000, prácticamente más de 10000 fotografías que nos puede alcanzar. ¿Okay? Ahora sí ya estamos en el menú de video y pues nos dice que tenemos 662 minutos disponibles para grabar, aunque bueno, la batería solamente nos va a permitir 49 minutos. Eso sería para estar solamente conectada, para estar conectada sin la batería, o bueno, con la batería puesta, pero con el adaptador que esté funcionando, con el adaptador conectada. Entonces sí podría grabar esos 662 minutos continuos o menos, pero sin que sea interrumpida por la cuestión de la batería. Ok. Bueno, pues ahí como pueden ver, la cámara, la videocámara sí está funcionando, está respondiendo muy bien. Aquí nos dice ok, más de 41 horas grabando a 3 megabits, 60 gigabytes es lo que equivale, ¿no? Megapíxel, porque pues toma las fotografías con 1 megapíxel de resolución. Ya nos dice que es híbrida porque es de disco y a la vez también bueno, nos permite el uso de tarjeta de memoria, aunque por lo general la tarjeta de memoria siempre se usa para la cuestión de fotografía exclusivamente. No hemos hecho la prueba de tratar de grabar video en tarjeta de memoria porque no tenemos en este momento tarjetas disponibles de este tipo, ¿ok? Solamente nos concretamos a hacer pues el demostrativo con lo que es grabar en el disco duro. Ok, bueno, pues
eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Saludos, dudas, comentarios, likes, compartir, son bienvenidos. Gracias.